Bueno, gente, esta jornada comenzamos ya nuestra segunda clase de la asignatura Realidad Nacional. En la semana pasada vinimos hablando un poco acerca de cómo se encuentra nuestro país actualmente, qué es lo que estudiamos realmente en esta asignatura, pero para aquellas personas que no pudieron participar, debemos volver a recalcar que nuestra clase se encuentra dividida nuestro módulo se encuentra dividido en 4 clases. Estas clases poseen actividades, foros de evaluación y autoevaluaciones. Todas esas actividades tienen un peso del 30% en nuestro proceso de evaluación. Es decir, tenemos que hacer todas nuestras actividades en tiempo y forma. Tenemos nosotros hasta el 8 de mayo para realizar todas las actividades. Pasada esa fecha, ya no voy a estar yo aceptando ninguna actividad porque ya vamos a estar iniciando otro módulo. Eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta. La semana pasada les había habilitado la clase 1 y la clase 2. La clase 1 tenía un foro y una tarea, la clase 2 una tarea y una autoevaluación. Y ahora ya les habilité la tarea, la clase 3 y la clase 4. Todavía no estoy habilitando el trabajo práctico. El trabajo práctico voy a habilitar la siguiente semana recién. Vamos a tener clase el Día del Trabajador. Vamos a tener clase el Día del Trabajador. Hasta el momento no tengo yo variaciones en cuanto al tema del horario o del calendario, así que les voy a estar avisando también si es que me dicen, profe, es feriado y no vamos a tener clase, ok, ¿verdad? Para que ustedes estén al tanto también. Pero hasta el momento vamos a tener clase ese sábado. El sábado 8 ya vamos a estar teniendo nuestro examen. En el caso de ustedes que son de la sede central, ambos exámenes van a realizar de manera virtual, tanto el que lleva como nombre examen final presencial y el examen final virtual también. Ya. Porque creo que así nos manejamos o se manejaron ustedes en la asignatura anterior. Sí, tuvimos examen virtual. Ninguno hicieron en la universidad. No, todavía. Ninguna Bueno, vez no nos fuimos. entonces de esa manera se va a hacer nuevamente ahora. Nos habíamos preguntado en la clase anterior qué entendíamos acerca de realidad nacional y podemos mencionar que la realidad nacional es aquella que existe en una nación teniendo en cuenta la situación actual o latente. Cuando hablamos de nuestra realidad nacional, tenemos muchos temas que abordar y más ahora en esta situación de pandemia en la cual nos encontramos. Es Sí, bastante amplio nuestro tema de debate. Habíamos hablado acerca de la escasez de medicamentos, la corrupción que no había podido llegar también, los médicos, por culpa de la corrupción, no había podido llegar los medicamentos, la buena atención. Cada día nosotros vemos las nuevas informaciones con relación a salud y cada día es más crítico. sí, Hablamos también acerca de lo que es educación, cómo están viviendo los docentes, problemas acerca de la conectividad y otro tema bastante interesante también, el trabajo. Muchos sí, de nuestros compatriotas habían quedado sin trabajo, otros optaron por trabajos no tan bien remunerados ni con prestaciones sociales acorde a la peligrosidad de sus actividades. Entonces, es bastante lo que nosotros tenemos para profundizar con relación al análisis de nuestra situación actual. ¿Cuáles serían los factores que influyen en nuestra realidad nacional? Hablamos de lo físico, político, lo humano, lo tecnológico, lo social y lo económico. Cada día nosotros encontramos um, nuevas, no, vamos a decir realidades otra vez, porque todos estos factores que influyen son bastante dinámicos, es decir, se encuentran en constante movimiento. Capaz hoy nosotros encontramos, eh, se plantea una política que va a cambiar completamente nuestro ritmo de vida, aspectos tecnológicos también que buscan brindarnos una mejor actividad a nivel. ¿Sí me escuchan entrecortado?
¿O me escuchan bien ustedes? Sí, estamos escuchando bien. Bueno, porque ahora está lloviendo fuerte, así que por cualquier cosa ya les aviso que capaz y se va la señal un poco. Eh, Luego teníamos cuáles serían las características de la realidad nacional, que es total, multidireccionada, dinámica, subjetiva, histórica y objetiva. Es decir, teniendo en cuenta el periodo en el cual nosotros nos encontramos, esta puede ir cambiando. Ahora nosotros nos encontramos a relación a un año ya en tiempo de pandemia, un poco peor, ya por el desabastecimiento de medicamentos a nivel educativo, realmente como si fuera que estamos comenzando la pandemia porque la clase ya iba a ser híbrida, luego ahora se está cerrando todo otra vez, como si fuera allá el 18 de marzo, creo si no me equivoco, en el cual todavía no estaba bien asegurado si 15 días nomás íbamos a tener clases virtuales y después ya íbamos a tener clases presenciales. Entonces ahora estamos en un periodo bastante caótico nuevamente. sí. ¿Cuál es el objeto de estudio de la realidad nacional? Es facilitar el acopio de información que será necesaria para su procesamiento, explotación de los diferentes eventos y procesos de la política nacional. Cada ley normativa que se va estableciendo va abriendo a veces ciertos panoramas de debate para analizar cómo se encuentra nuestra nación en la actualidad. Es más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo humano. Y por eso me realizo la pregunta o les realizo la pregunta a ustedes de ¿qué es el desarrollo humano para ustedes? Ignoramos ya nuestra respuesta que encontramos ahí en el material. Mm, ¿Qué es desarrollo humano? Puede ser el crecimiento de una persona a nivel intelectual. Sí, a nivel intelectual. Nosotros en psicología, cuando yo leí esto primero, dije, desarrollo humano, ¿de qué será que va a hablar? Dije, ¿verdad? Porque nosotros desde psicología hablamos de desarrollo humano como el proceso de cambios que tiene la persona desde el nacimiento hasta la muerte. Cambios a nivel físico, psicológico y también aquellas adquisiciones a nivel social, ¿verdad? De valores y todo eso. En cambio, desde este punto de vista de la realidad nacional, un punto de vista un poco más sociológico, nos menciona que consiste en ampliar libertades de modo a que todos los seres humanos puedan aprovechar las posibilidades que consideren valiosas. Ustedes como profesionales, como estudiantes, al elegir la carrera de ciencias de la educación y formar parte de esta institución de educación superior, hacen también a lo que sería el desarrollo humano, porque buscan ampliar sus posibilidades eh, y ampliar las libertades mediante el conocimiento. Anteriormente, no todas las personas tenían la capacidad de formarse en instituciones de educación superior, es decir, teníamos una mente un poco más cerrada, porque en las instituciones, tanto públicas como privadas, pero más en las públicas de educación superior, nos busca realmente ampliar y se da los debates a veces bastante candentes también de las universidades, surgen aquellas manifestaciones también para los derechos humanos o de las personas para la defensa de nuestra calidad de vida. A nivel privado a veces eso está un poco más rezagado, pero como seres pensantes que buscamos nosotros el desarrollo personal, creo que debemos fortalecer también nuestra capacidad de debate y fomentar por sobre todo. Eso es lo que yo en teoría deseo que mis alumnos tengan, esa capacidad crítica de análisis y que tengan
o que no tengan vergüenza para estar mencionando sus puntos de vista con relación a un tema. Como les había mencionado en la primera clase, yo soy del área de psicología, entonces realmente tenemos varios temas de que debatir, así que siempre está también abierta ese punto, ¿verdad? De análisis crítico en mis clases. ¿Cuáles son las privaciones humanas para ustedes? ¿O Y las qué? privaciones para mí, profe, ahora mismo es las privaciones económicas que tenemos que hacer por esta pandemia. No sé, hay que estar malgastando el dinero que entra. Es más, tenemos que ahorrar porque no sabemos en qué momento podemos caer en esta enfermedad y tener un plan B, como se dice, para poder combatir el virus. Para mí personalmente, esas son las privaciones humanas ahora mismo, eh, ya que estamos hablando de realidad nacional. Así mismo, ya que estamos hablando de realidad nacional. Muchas veces nosotros podríamos llegar a pensar ahora, no sé, ¿qué tal si me como un asado que es satisfacer mi necesidad básica de alimento, ¿verdad? Y Eh, no, tengo que dejar nomás mi plata porque capaz necesito, porque está algún pariente enfermo, porque ocurren ciertas cosas, cambios bastante vertiginosos actualmente. ¿Alguien más que quiera mencionar algo acerca de las privaciones humanas? La desigualdad también, profe, creo yo, me parece. Sí. Muchas veces nosotros, por el lugar en el cual nos encontramos, podemos estar privados también del acceso a una determinada calidad educativa, por ejemplo. Si yo soy de un lugar, vamos a ver, estaba ahí Cazapá, donde mis alumnos, también de la UMA, es un camino de tierra. Entonces ellos siempre me dicen que cuando llueven, antes cuando había clases presenciales, ya no podían ir a dar las clases porque la arena roja era todo un tema, ya no se podía salir, ahí se quedaba todo trancado. Entonces, una gran privación humana acerca de la accesibilidad a la educación también. Y ni qué decir en el caso de salud y enfermedades más específicas, como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? El cáncer es una enfermedad que es bastante común. Varias personas que nosotros conocemos capaz están padeciendo de ella. Y ahora, por el tema de la pandemia y todas las restricciones que tenemos, capaz no pueden salir a buscar las terapias necesarias para una curación, para una paliación de la enfermedad, además de los altos costos, ¿verdad? Nosotros sabemos que los hospitales especializados muchas veces se encuentran nada más acá en zona central y Asunción, y cuando nos vamos al interior ya no tenemos nosotros acceso a una buena calidad de salud o atención primaria de la salud también. Entonces eso es una de las privaciones humanas también bastante grandes porque nuestra salud está en constante amenaza. En amenaza de capaz ahora no encontramos una cama de terapia intensiva para una persona que tiene COVID, o la mayoría de las camas están copadas por pacientes que tienen COVID y una persona que padece de una enfermedad cardíaca, el famoso ACV le da, tiene que entrar a terapia intensiva y bueno, todas las camas están copadas y es una privación humana ya también, porque la amenaza sí realmente está bastante latente. ¿Alguien más que quiera mencionar algún punto de vista? Lispando, Lijara, Lijirala, Lizzy, Lilian, Joana, vamos a ver, Isa, Gisela, Cristian y Hugo. ¿Qué piensan ustedes que son los problemas que nos privan de nuestro desarrollo humano actualmente? Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Sí, unas
creo yo que son las privaciones humanas, creo que el trabajo también, porque hay mucha gente que perdieron y otras personas que no encuentran, creo yo, según mi punto de vista. Actualmente es el trabajo un tema bastante también complicado porque existen, como la compañera estaba mencionando, varias personas que han perdido su trabajo, que otras que han mermado sus ingresos, no por la pérdida total del trabajo, sino por una pérdida parcial también, que genera mucho conflicto, porque nosotros cuando hablamos de personas debemos traer una de las teorías de la psicología que habla de las necesidades humanas. Y cuando hablamos de desarrollo también debemos traer a mesa ese tema. Que cuando las necesidades básicas no son satisfechas, crean un completo tambaleo en nuestro desarrollo humano. Supongamos que yo, Ana Valenzuela, ya tenía un trabajo estable, un sueldo, mis deudas están basadas en ese sueldo que yo tenía y ahora vengo y se me disminuye. Realmente va a generar en mí como un, vamos a decirle, un cortocircuito a nivel personal. Ese corto va a llevar a que yo tenga alteraciones, alteraciones a nivel cognitivo, y esas alteraciones nuevamente me van a generar trastornos, el famoso trastorno adaptativo. En ese trastorno adaptativo, yo voy somatizando ciertas patologías, como por ejemplo presión en el pecho, también me va a surgir que constantemente voy creyendo que tengo síntomas de COVID porque ya estoy somatizando, o en otros casos también esa pequeña pérdida de trabajo, gran pérdida de trabajo y de estabilidad económica va a generar también que yo tenga las defensas bajas y sea más propenso a tener la enfermedad actual que es el COVID, ¿verdad? Así que es todo un problema bastante grande. Y cuando hablamos de privaciones humanas, debemos conocer que el ser humano no es solamente salud física o tener una estabilidad financiera, tener reconocimiento. También es importante la parte de la salud mental, y yo como que estoy en el área de salud mental, les voy a repetir constantemente eso, ¿verdad? Todo debe estar alineado para que la persona esté desarrollada, o de lo contrario se va a encontrar en una privación constantemente y no va a estar protegido ante ciertas amenazas que se puedan presentar. Porque si nosotros estamos relativamente estables a nivel económico o tenemos un trabajo estable, bueno, tenemos un trabajo estable, creemos que tenemos una seguridad a nivel de salud, no vamos a tener tanta tensión y eso va a evitar también que nuestro sistema inmunológico se encuentre alterado y nuestro nivel de amenaza va a disminuir también. Porque actualmente varias de las personas con las que nosotros conversamos, vemos en la tele, nos menciona que tiene picos de ansiedad, picos de estrés o de depresión, porque no estamos nosotros acostumbrados a trabajar con o a lidiar con estas amenazas tan severas, porque realmente es complicado hacerse la idea de, bueno, capaz una persona fallezca hoy, algún pariente mío, yo sería el portador de una enfermedad y estamos en constante alerta por estas amenazas. Después nos menciona que es posible superar el desarrollo humano universal en la práctica, pero primero deben superarse los principales obstáculos y formas de exclusión. Cuando leemos esta frase, ¿qué pensamos? ¿Les escucho? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, estoy acá, profe. Estoy mirando Bueno, el-
enunciado solamente por eso. Para que nosotros podamos hablar de desarrollo humano universal, primero deben superarse los principales obstáculos y formas de exclusión. Les escucho. Escucho sus opiniones. Estoy respondiéndole a mis otros alumnos los mensajes para acá en mi computador. Así que por eso le estoy mirando hacia el otro lado. ¿Cuáles serían las principales formas de exclusión que nosotros vemos en nuestra sociedad? ¿Están ahí? Profe, yo creo que depende de cada persona, o sea, en mi opinión, depende de cómo piensan las personas, depende de cada uno, cómo superarse, de ponerse metas, desafíos. Y si vos tenés la carga emocional para afrontar esos obstáculos, pero la sociedad te cierra las puertas, ¿quién es el que debe mejorar, la sociedad o vos? La sociedad. Bueno, Es- entonces, nosotros de ahí debemos partir que muchas veces esos obstáculos o estas problemáticas surgen por la mala práctica o la mala promoción de políticas públicas, como por ejemplo el acceso a educación pública. Nos dice que la educación es pública, gratuita, que es uno de los derechos de todas las personas. Varios documentos que hablan acerca de la educación. Pero si nosotros estamos en un país en el cual tenemos clases virtuales totalmente equitativas, no importa si vos sos de Central o vos sos de allá en el quinto infierno del diablo dejó su poncho y más allá. ¿Hablamos ahí nosotros de desarrollo humano o hablamos de forma de exclusión o obstáculos? U obstáculos. Profe, el tema de la discriminación, sobre todo en el ámbito de las mujeres, por ejemplo, el ámbito laboral, que no pueden acceder a cargos importantes, muchas veces se da con nuestra sociedad de arraigado machismo, por así decirlo. Estuve leyendo nomás el material que menciona ese punto que resaltó, esa parte de la oportunidad laboral que tienen las mujeres en diferentes ámbitos, ¿verdad? No solamente de educación. Y nosotros podemos observar, ya que estamos hablando del ámbito de la mujer, también leí cuando estaba mirando el material y haciendo mi presentación, pero no quería tocar el tema porque no quería parecer feminista, ¿verdad? No, Pero nosotros vemos que muchas veces las mujeres, acá en el caso de nuestro curso específicamente, capaz estamos 13 y de esas 13 tenemos 3 hombres y el resto mujeres. Vemos que las mujeres, desde la apertura de la educación equitativa, igualitaria, hombre y mujer, se forman constantemente. Yo tengo grupos en los que son todos chicas, educación o psicología, ¿verdad? Porque son, psicología a veces luego dicen, no, más para chicas, ¿verdad? Pero los primeros psicólogos fueron todos hombres. Entonces, desde el momento que se da una pequeña apertura para determinadas carreras, vemos que sí existe esa posibilidad de que la mujer
vaya a formarse. Pero luego a la hora de conseguir el trabajo, como está mencionando el compañero, ahí surge la real problemática y debemos tener en cuenta también no solamente la exclusión y que cobran menos en ciertos casos, también que estamos expuestos tanto también como los hombres, pero no se publicita tanto a los acosos laborales, que es un tema también que cohíbe bastante. Muchas de mis colegas me habían comentado que como son profesionales del área de salud mental, se fueron bastante lindas, venía de su trabajo y luego era un alumno luego el que le estaba acosando. Entonces vos no sabes si vos como profesional estás mal o es el alumno, no sé, ¿verdad? Si tú, por tu forma de vestir ya hay una problemática. También cuando hablamos de forma de exclusión, hablamos de las personas con discapacidad. Esto ya no solamente a nivel laboral, sino en todos los entornos también. No, nos dificulta mucho comunicarnos con aquellas personas que poseen discapacidad auditiva. También existe ahora muchos niños que tienen trastornos del espectro autista, Asperger y autismo específicamente, en las cuales no es tan conocido, pero realmente genera mucha discriminación también. Aquellas personas que tienen síndrome de Down, capaz les dificulta, realmente hay, cuando hablamos de síndrome de Down, varias categorías otra vez, de aquellos que sí pueden ser inmersos en una relativa formación o en el ámbito laboral también, que están más capacitados, vamos a decir, porque su espectro no es tan grave, porque su síndrome no es tan grave. Nosotros vemos que hay algunos chicos que juegan tenis, que están en las Olimpiadas de discapacidad. Entonces, eso abre un poquitito. Ellos se preparan, se van al colegio, pero a la hora ya de conseguir el trabajo, ya sea en esos espacios para discapacidad, realmente se genera mucho conflicto también. Lo mismo ocurre con formas de exclusión para personas que tienen cáncer. Como yo estoy en el área del cáncer, también voy a tocar un poco el tema del cáncer. Porque nosotros vemos a aquellas personas ya que pasaron por quimioterapia, que tienen el cabello un poquitito caído, obviamente su ánimo no es igual que una persona 100% sana, pero muchas veces la sociedad misma es la que le hace sentirse más débil de lo que está por estas formas de exclusión también que nos lleva a veces no querer sobrecargarle de trabajo a esa persona, igual si ella está capacitada físicamente para realizar esa actividad, ¿verdad? Es que nosotros no hablamos muchas veces de estos temas y en clases como estas nos llevan a debatir, ¿verdad? ¿Cómo podemos cómo podemos atender a las personas que se encuentran en situaciones de exclusión? Promover el crecimiento inclusivo, aumentar las oportunidades de las mujeres, fomentar las capacidades durante el ciclo de vida. También son excluidas aquellas personas que ya están al final del ciclo vital, de la tercera edad. Profesoras bastante capacitadas, que fueron supervisoras. Ahora no se visibiliza cuál es su verdadera capacidad y bueno, se le deja ya ahí como un mueble, a veces hasta que estorba. Nosotros debemos fomentar también que ellos se sientan útiles, movilizar recursos para atender las prioridades del desarrollo humano. Esto sería generando políticas públicas también, pero mediante pequeños grupos también podemos lograr que se vaya atendiendo ciertas prioridades. Tenemos bastantes fundaciones, tenemos a entes públicos y privados que intentan ahora paliar la situación del COVID mediante ayudas o a veces diríamos asistencialismo, pero también nos ayuda a mitigar un poco esas privaciones que podemos sufrir. ¿Cómo sería el mundo que deseamos?
Acá podemos hablar sin miedo a nivel personal o a nivel social, ya que estamos en realidad nacional. Y en este ¿Qué momento, deseamos del mundo? profe, yo creo que lo que más queremos, y así como dice acá, en todo el mundo, es un servicio sanitario, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Que valga la pena. Realmente eso es una de las necesidades que son prioritarias, porque de lo contrario va a ser bastante conflictivo y genera todo un desequilibrio en todas las aristas. Y ahora nosotros estamos viviendo una situación bastante complicada a nivel sanitario. Si las políticas públicas estuvieran bien establecidas, nosotros al menos no íbamos a sentir tanto temor, porque tendríamos relativa seguridad de que si nos íbamos a un hospital, una persona capacitada nos iba a dar medicamentos, o si estábamos un poco más graves íbamos a tener alguna cama, pero realmente eso nosotros vemos que está completamente difícil actualmente. ¿Qué desafíos afrontamos a nivel de educación? Y los principales desafíos sería la inclusión de la parte virtual en la educación, que no tenemos la herramienta de cómo poder enseñar virtualmente o cómo poder enseñar de la parte informática a los alumnos. Eso sería un desafío afrontar, no sé, cómo podríamos hacer sin herramientas. Realmente es uno de los desafíos más grandes con los que nosotros nos estamos encontrando actualmente. Profesores del área central y Asunción, se tendería a creer que, bueno, no le es tan difícil, ¿verdad? Pero nosotros hablando nos damos cuenta que las realidades acá a nivel central también están bastante complicadas, no solamente por la accesibilidad a Internet, sino por los altos costos. Los costos de uso de tecnología son bastante, debemos tener nosotros necesidades bastante básicas, como por ejemplo electricidad, y sabemos que hay lugares en los que está el famoso enganchado nomás y en cualquier momento puede venir la ANDA y te deja sin energía eléctrica, ¿verdad? Y ahí si tu sistema educativo, tu educación ya está ya por el suelo. En mi caso particular, por ejemplo, están cambiando los postes de luz acá al frente de mi casa y el que es de nuestra casa específicamente estaba por un carandaú. Y ese carandaú, ya que van a poner el poste de hormigón de cemento, ya medio que sacaron. Se quedó medio flojito, se está atado por algo nomás otra vez. Y yo dije, si viene una lluvia larga, una lluvia fuerte, o viene algún camión, o viene algo, mi cable se va a caer. ¿Y cómo le voy a decir a mis alumnos que yo me quedé sin energía eléctrica para desarrollar la clase? Van a creer que yo quiero dormir más nomás, ¿verdad? Pero es un gran desafío que nosotros con el cual nos encontramos actualmente. Capaz tengo internet, tengo las comodidades, pero una de las necesidades principales es la energía eléctrica, ¿verdad? Y nos ponemos esta frase que dice, no disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos ninguna sin el respeto por los derechos humanos. Así que, importante, ya estamos terminando, así que les menciono que tenemos un trabajo práctico con un peso del 20%, que es el trabajo práctico del módulo impreso. Ustedes deben acercarse a la universidad para adquirir. Este es, profe, el que está al final, es el trabajo práctico, ¿verdad? Sí, Que está al ese es, final. el Ah, que está ya, al ok. final mismo. Sí, ¿eso se hace en carpeta como, profe? Pueden hacer ahí mismo, Acá. acá mismo y atrás, porque tiene Ajá. que demostrarse este sellito que está acá arriba. Ah, bueno, ok. Este sellito es lo que, bueno, manda ahí. Nos tenemos dos exámenes, uno virtual, o ambos virtuales en el caso de ustedes,
Uno es un ensayo y el otro va a ser un un examen de selección múltiple. Tenemos tiempo para la entrega de nuestras tareas hasta el 8 de mayo, hasta las 23:59 horas. Profe, lo que está escrito en el material que conseguimos en la universidad, completando ese,